Se han hecho muchísimas cosas y os tengo que decir una cosa, la exposición costó mucho dinero y no precisamente para pagarle al comisario, que yo no me quejo de ello. No me quejo de ello, pero entendedme. Pero es decir, pero sobre todo se dejó trabajar con mucha libertad. O sea, no hubo ninguna, el propio Agapito, hubo momentos, por ejemplo, que yo lo pasé muy mal, o sea, realmente pensaba que me iba a dar un síncope y que me iba a quedar ahí, y realmente, o sea, yo seguí trabajando con auténtica libertad, con auténtica, en fin, o sea, los errores son míos, pero está claro, es decir, que se hizo un esfuerzo generoso precisamente de difusión y de, bueno, se hicieron un montón de publicaciones, se hicieron un montón de cosas, o sea, que están ahí, o sea, que a lo mejor ahora, yo también estaba pensando un tema de los que quería hablar, y ya termino, porque me paso de los 59 segundos que se dice. Yo no tengo aspecto de presentador. No, ya, pero yo os quería decir una cosa. Yo sí creo, retomando un tema que acaba de plantear Rafael, hombre, vamos a ver, sabéis que mira que en Cataluña hay museos excepcionales, ¿no? Sabéis que el museo que más se ve, que más visitas recibe, que duplica incluso al segundo, es el Museo del Barcelona. Yo creo que el Zaragoza, que todo el mundo en general lo ocurre, porque tiene mimbres para convertirse en el museo más importante de la ciudad, o por lo menos uno de los museos más visitados. No voy a comparar si es más importante Pablo Gargallo que el Zaragoza, pero en todo caso, para la gente, seguramente, no es que sea más importante, es otra cosa, lo vive de otra manera. Entonces yo creo que sí que tendría que hacer ese esfuerzo, pero creo, honestamente, y no es porque me toque directamente, creo que no somos del todo justos si no reconocemos que esta directiva, con Eduardo Vandrés, con José Luis Melero, con Agapito Iglesias, con un montón de gente, se han volcado aquí, porque esto ha costado muchísimo dinero. En aquel momento del 75 aniversario, sí. A partir de ahí, nada. Bueno, dejamos aquí este debate. Rafa, luego le pasas el micrófono a Sergio Melendo. Antes tenemos otro oyente también. Sí, hola de nuevo. Antes no me he presentado, soy tribunero en el foro. Retomando el tema de los fichajes, pero bueno, el pensamiento es parecido al que dice Antón, que es lo que yo quería transmitir. A veces yo creo que la afición zaragocista, a las malas estamos a muerte, pero a normales no nos involucramos en exceso con las cosas o somos más críticos de lo que debiéramos. Voy al tema de los fichajes porque yo siempre me he escuchado, además de veteranos como mi padre, etcétera, quiero decir, de ser zaragocistas, aquello del gusto por el buen juego, la pasión por el fútbol en la Romareda, etcétera, etcétera. Pero es que yo recuerdo, por ejemplo, al Zaragoza de la Recopa y yo recuerdo oír de compañeros de tribuna críticas a Paquete Higuera, por ejemplo. Yo me he oído a Diego Milito, un caballo percherón. Yo recuerdo a David Villa, cuando lo fichamos, llevar 6 partidos sin marcar un gol y era malo. Yo recuerdo, y con la cantera, pitadas a Cani. No sé, que parece que... Y lo mismo recuerdo ovaciones a Zapater cuando al principio pues no era técnicamente lo que era y solo era 11 Zapateres, ¿no? Que a veces pienso que la afición, lo digo por el tema que estábamos comentando al principio de que tendría que fichar el Zaragoza o que mal está fichando porque traemos un jugador que no nos parece que sea muy bueno o qué tal. Cuando nos olvidamos de que lo que decíais antes, de que precisamente los grandes Zaragozas se han fundado a base de gente joven y con paciencia y que ha dado buenos resultados, pero que sin embargo la afición pues siempre por H o por B ha empezado a criticar, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo pienso que la base de los fichajes de Zaragoza este año tendrían que ser eso, pero tendría que ser también un poco de paciencia, sobre todo tanto con la cantera como con lo que fichamos. Y no llenársenos tanto la boca con el buen fútbol que hemos visto en la Romareda, pues será que me siento en una parte especial del campo, o me rodearán los más especiales del campo, pero me he escuchado, o sea, yo lo de Diego Milito, caballo percherón, o sea, me acordé de toda la vida después de la final de la Copa de Europa, ¿sabes? Bueno, y de Cani y de tantos que se han criticado. Entonces, no sé, solo eso, gracias. Perfectamente. Sergio, compañero de Aragón Televisión. Bueno, por un lado, volviendo al tema que trataba el compañero de allí, el Real Zaragoza tiene que hacer, desde luego, un esfuerzo por salir a la calle, por acercarse a todos vosotros, a los peñistas, a los aficionados, a intentar aumentar ese sentimiento zaragocista. Además, es uno de los objetivos que se marcó Agapito Iglesias en esa ronda de entrevistas que hizo por todas las radios y todos los periódicos. Yo entiendo que tienen otras cosas que hacer, seguramente más importantes, ¿no? Y volviendo a esa pregunta de a quién debería fichar el Zaragoza, yo creo que esa no es la pregunta, es a quién puede fichar el Zaragoza. Hay dos aspectos ahí. El tema económico, que todos sabemos cuál es complicadísimo, no hay dinero como le pasa a otros clubes, eso es cierto. Y otro aspecto es qué jugador quiere venir aquí. Antes ahí el equipo tenía una ventaja, era esa etiqueta de equipo, pues bueno, con una etiqueta de fútbol alegre, resolutivo, con aspiraciones, solvente, y esa etiqueta la ha perdido seguramente. Entonces ahí ha perdido una parte importante, porque antes cuando un jugador tenía que elegir entre venir al Real Zaragoza y a un equipo de mitad de tabla,
el Getafe, como nos ha pasado no hace mucho, pues ahora el jugador ya no elige este equipo. Elige otro equipo que le puede ofrecer otras cosas. Y ahí ha perdido algo, como decía, muy importante. Aquí la clave ahora está en buscar ese equilibrio entre la parte económica y la parte deportiva. Si el equipo, el club, la directiva, se centra en la parte económica, eso va a repercutir seguro en la parte deportiva. Y si fracasa esa parte deportiva, pues bueno, no sabemos qué podría pasar. Ahí está la clave. Hablaremos seguro que luego de la situación económica. Seguramente ahora, no sé si lo que más preocupa, porque al aficionado al final lo que le importa es que gane su equipo, que pueda conseguir títulos, pero lo complicado es lo que decía Agapito, o intentó explicar el club, que era que tenía un plan para reducir la deuda en muchos años o en ciertos años, pero sin mermar el potencial deportivo del equipo. Eso es imposible. Y bueno, si lo sabe hacer, pues bueno, igual su puesto está en el Ministerio de Economía o en la Moncloa, no sé. Pero tiene que buscar ese punto de equilibrio entre la parte económica y la parte deportiva. Y saber buscar también jugadores. José Carlos, ¿qué es lo que están diciendo los foreros? Pues están animando bastante, sobre todo desde puntos lejanos a la capital aragonesa. Por ejemplo, desde Barcelona tenemos a Florestano. A ver, que lo vamos aquí. Dice, estoy de acuerdo con Antón Castro, los zaragocistas quisiéramos tener un equipo con el que identificarnos. Son muchos años de recuerdos de fútbol extraordinario y no me refiero solo al más reciente equipo de la Recopa, sino a aquel maravilloso conjunto de Leo Benhacker, con futbolistas como Barba, Señor o Werry o hasta el mismo Pedro Herrera. Dice que no los cambiaba hoy por el mediocampo de La Roja. Dice que queremos acercarnos un poquito a aquel fútbol, a aquel empacho de goles de Pichi Alonso, Amarilla, Valdano, aquella elegancia que aportaban Ticho, Juliá. Dice que él ya no conoce nada de aquello y que lamentablemente cree que en el club a nadie le importa recuperar esa identidad, por lo que todo el mundo futbolístico nos respetaba y reconocía por ello. Dice que este Real Zaragoza en los últimos años le produce una tristeza enorme y que nada se parece a aquel 11 que le cautivó y que le convirtió en zaragocista para siempre. También desde Barcelona, por aquí Luisca dice que como representante de la Junta Directiva de la Peña Zaragocista de Alfonso Solans, dice que le parece una iniciativa genial lo que estamos haciendo hoy y que desea de corazón que a quien competa se encargue de apoyar, colaborar con iniciativas y fomentar el zaragocismo fuera de Aragón, y nos dice que si entre un grupo de 4 o 5 cabezas visibles de la peña hemos podido aglutinar y relanzar una peña, bueno, pues habla un poquito de que se está perdiendo la imagen del Real Zaragoza lejos de la capital aragonesa. Luego, por otro lado, Manolo Mel dice, en cuanto a la historia, se echó de menos un DVD festejando el 15º aniversario de la Recopa. Dice que lo comentaron varios amigos en Facebook y que dice que si no se podría haber hecho esto el Real Zaragoza o haber dirigido trabajos en este sentido como coordinador para recuperar todo el material grabado que tenían los zaragocistas. Y luego, por otro lado, también dice Sneiderita 9, dice, necesitamos jugadores jóvenes que salgan a comerse el campo, que necesiten demostrar su valía, más jugadores que se acomoden, no, por favor. Y luego, por otro lado, Manolo Mel dice, tener una columna vertebral, unas bandas que se desdoblen en ataque y se apoyen en la recuperación. Un organizador que, como un base de baloncesto, sepa imponer el ritmo que le conviene al Real Zaragoza en cada momento del partido. Dice que un goleador que aporte también entre 15 o 20 goles, más otros dos puntas, si se puede, y así jugar con un 4-3-3. Me parece que mucho pide. Bueno. Y luego, Plou, por ejemplo, se conforma con un poquito menos. Dice que hace falta un centrocampista organizador y que no podemos depender solo de Gavi para que cree él solo la Romareda, porque dice que le parece un jugador muy irregular y que eso no es lo que le hace falta al Real Zaragoza. Seguimos con el debate. Os voy a pedir brevedad porque el tiempo va agotándose y tenemos muchos temas que tratar. Y vamos cambiando, pero también intentando aunar criterios, ¿no? Vamos a hablar de personalidad, vamos a hablar de sistema, vamos a hablar de liderazgo en cuanto al entrenador y a la dirección deportiva. ¿Tenemos el entrenador y la dirección deportiva adecuada para llevar esto adelante, Antón? Bueno, la verdad Antes has dicho que lo suponías. Sí. Hombre, yo no. A mí cuando me dijeron que fichaban a José Aurelio Gay, que tenía tan poca experiencia y que además acabábamos de tener una experiencia muy desdichada con Garitano, la verdad es que yo sinceramente pensé que era un error. Pero bueno, el hombre, con el equipo que hizo, con la ayuda de Nayim, pues yo creo que al final se ganó la renovación. Es decir, en ese sentido me parece justo que esté de entrenador. Yo lo único que le pediría ahora es, lógicamente, que haga un equipo que se mantenga, que aspire a lo máximo y sobre todo también que cree un equipo, digamos, un trabajo de futuro. Es decir, yo creo que la clave, no podemos estar solamente pidiendo pan para hoy y estar ahí sufriendo al final, sino que tenemos también que pensar en un proyecto a largo plazo, un proyecto un poco que corresponda, que sea eficaz. Pero tú crees, perdona que te interrumpa,